Buenas noches, mis amados hermanos. Es para nosotros una gran bendición nuevamente un día sábado de matrimonios. Y para ello yo le voy a invitar que me acompañe a hacer una oración para que todos juntos recibamos la palabra de Dios que Dios tiene para el día de hoy. Amado Padre que estás en el cielo y en todo lugar, en esta preciosa noche, nos acercamos nuevamente una vez más al trono de tu gracia. Te suplicamos, Señor amado, que seas tú el que nos hables a través de tu bendita palabra para que todos juntos con mis hermanos podamos recibir la bendición que tú tienes preparada para el día de hoy. Hoy te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo precioso de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto enorme poderles saludar, bendecir en esta noche. Recuérdense que hoy es un tema de matrimonios. Amén. ¿Verdad? La importancia de poder estar delante de la presencia del Señor. Amén. Y poder compartir esta palabra que esperamos en el Señor pueda edificar hogares, pueda edificar familias. Amén. Nuestro deseo es que tanto ustedes como nosotros podamos seguir aprendiendo a la luz de la Biblia. Amén. Y donde quizá nos hemos equivocado, pues tenemos que aprender a enmendar nuestros caminos. Amén. Y volvernos a Jehová. Hay una palabra que estábamos estudiando en el libro de los Salmos 90, 12, donde vemos a un Moisés en oración que le pide al Señor que le siga enseñando, que le enseñe cómo pensar. Amén. Cómo pensar, qué Amén. interesante para saber cómo vivir. Amén. Sin embargo, nuestro tema de esta noche es el sacerdocio fiel o el sacerdote fiel. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35, dice la palabra del Señor: pero levantaré para mí un sacerdote fiel, pongan atención, un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera. Él andará siempre delante de mi ungido. Amén. El tema de esta noche es el sacerdocio fiel. Al extraer alguna de las espigas que queremos ir dejando en cada corazón, lo primero que el Señor dice: me levantaré, pero levantaré para mí un sacerdote fiel que haga conforme a los deseos de mi corazón. Amén. Vemos de qué manera el Señor se ha propuesto levantar un sacerdote fiel. No cabe duda que para poder levantar un sacerdote fiel es porque alguien ya fue infiel. Luego dice, un sacerdote que haga de acuerdo a mi corazón, deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera para siempre, y él andará siempre delante de mí y de mi ungido. Bueno, yo quiero extraer algunas cosas, mis amados hermanos, que son de vital importancia para nosotros a través de la Biblia. Primero, que el Señor dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Amén. Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿y por qué Dios? ¿Por qué Dios está declarando que se va a levantar o va a levantar un sacerdote fiel conforme a los deseos de su corazón? Entonces la respuesta, si la buscamos, la vamos a encontrar en este mismo capítulo 2 del libro de Primera de Samuel. Encontramos que hay una familia, Amén. la familia de Ana, Elcana, Penina y Ana. Mire pues, esa es una familia. ¿Qué problema tiene esa familia? Pensemos, ¿qué problema tiene esa familia? Primero, Penina, dice la Biblia, que era la otra mujer, no dije la esposa, No. era la otra mujer de Elcana. Dice que tenía 10 hijos. Mientras ella tenía 10 hijos, Ana tenía un problema, era estéril. Pero cuando el chiqui lleva la porción de comida, dice que a Ana él le daba 2 veces porque la amaba. Pero cuando le daba a Penina y a sus hijos, él les llevaba comidas, dice la Biblia. Ahora, en ese tiempo había un sacerdote que estaba de turno, se llama Elí. Uno de los problemas de Elí
es que durante el tiempo de su, lo voy a poner así, de su servicio, perdió la visión, no había revelación, se había acomodado de tal manera que Dios ya no hablaba frecuentemente. Amén. Y sus hijos, que aunque servían, la Biblia dice que no conocían la costumbre del sacerdocio. Recuérdese que hoy estamos hablando de un tema para matrimonios. Amén. Entonces vemos a un Elí, ausencia de la madre, hay dos jóvenes que le sirven a Dios y que no conocen las costumbres del sacerdocio. Uno de los problemas de estos jóvenes es que se metían con la milicia sagrada, se refiere a las mujeres que servían, que le servían al Señor, y dos, que se comían las ofrendas o las menospreciaban en su corazón. Ahora, para poder hablar, Chiqui, de un sacerdote fiel, vemos cómo Dios da una promesa de un sacerdocio fiel, pero también vemos un hogar que tiene un problema donde hay esterilidad. Amén. En una familia. Amén, así es, exactamente. Vemos cómo ay, sí, una, Dios le había dado tantos y la otra no podía tener familia, ¿verdad? Pero vemos cómo el Cana amaba más a Ana que a la mujer que le había dado tantos hijos. Pero vemos cómo ella en algún momento de su vida se amargó. La palabra de Dios nos enseña que ella se amargó en su alma, en su espíritu y en su cuerpo. Entonces vemos que a través de la amargura ella definitivamente pues se enfermó, ya no oraba, no comía, porque si él le daba la doble porción, porque la amaba, pero ¿qué hacía ella? No comer. Y ella se fijaba más en lo que la otra le hacía que en lo que su esposo le estaba dando. Entonces ella menospreció lo que él estaba dando en algún momento. Pero vemos también que definitivamente cuando ella tomó la actitud de un cambio en su corazón, que dijo ella, bueno, definitivamente no me conviene estar amargada, ni del alma, ni del cuerpo, ni del espíritu. Pero ¿por qué nos amargamos? Porque dejamos de orar. ¿Por qué nos amargamos? Porque dejamos de ver a Dios. Ponemos la mirada en lo que no nos va a edificar, sino que en lo que nos hace daño. Porque a veces puede más lo malo que lo bueno. Sí. Entonces vemos cómo ella tomó una actitud en su corazón y de ir a buscar al templo, porque me imagino que había dejado de asistir al templo por lo mismo. Entonces cuando dejamos de asistir al templo, mis hermanos, nos vienen un montón de situaciones, ¿verdad? Muchas adversidades, problemas, qué sé yo, que tanto enfermedades, pérdidas. Sí, tantas cosas que nos pueden suceder cuando nos alejamos de la presencia del Señor. Pero cuando ella tomó la actitud de llegar al templo, de tomar una actitud de humildad, de humillarse y de pedirle al Señor con todo su corazón lo que ella tanto anhelaba. Y Dios en su infinita misericordia se lo dio, ¿verdad? Y vemos como ella también cumple la promesa que le hizo al Señor. Fíjate que a mí me llama mucho la atención siempre al ver esta familia, porque vemos que está Ana, Elcana y Penina. Mientras Ana tiene un problema de esterilidad, porque dice la palabra del Señor que ella no había concebido hijos. Amén. En su tiempo, ella llegó a estar irritada, molesta. Amén. Ya no subía al templo, se quedaba en su casa cada vez que su esposo subía a adorar y a ofrecer sus sacrificios. Ella tomó la determinación de quedarse. Es una noche de matrimonios. Amén. Para que no le perdamos vista. Esto viene siendo, Chiqui, como una pareja en el tiempo de hoy. Amén. ¿Verdad? Que van a subir al templo, pero cualquier cosa los puede molestar, amén, los puede irritar y se quedan en casa. Amén. Cuando el daño se lo están haciendo a ellos mismos, se lo están haciendo a su hogar, ¿verdad? Vemos en el caso de Ana que tenía este problema, que la irritaba, la molestaba la otra mujer del Cana. Entonces ella dice que se quedaba en su casa, lloraba mucho, vivía amargada, estaba deprimida. Y esto me llama la atención porque empiezo a ver el hogar de Abraham.
Amén. Dice la Biblia que Abraham ya era un hombre entrado un año, Sara andaba por los 80 años, no habían podido tener hijos porque Sara tenía problemas de esterilidad. Un día Dios les visita, les deja una promesa que el año que viene Sara va a dar a luz un hijo. Solamente que la promesa se tarda, llevó un promedio de 25 Amén. años Esa promesa, en que sí. viniera la respuesta. Como Ana sabía que no podía tener hijos y vio que el problema no era su esposo, sino era ella, le propone a Abraham, le propone a la sierva que estaba con Sí, Sara, Agar. le propuso a Agar, era una egipcia, que el hijo que Dios le había prometido lo tuviera con ella. Amén. Bueno, Abraham aceptó la proposición, qué tremendo. Quien estaba proponiendo este caso era su esposa. Era Sara. Bueno, ahí nace Ismael. En la Biblia, cuando el nacimiento de Ismael se llama nacimiento de la carne. Amén. Cuando nace Isaac, el hijo del Espíritu, el hijo de la promesa. Grandes diferencias. ¿Por qué expongo esto? Porque para que viniera un hijo que deseaba Abraham y que Dios había prometido, entonces Sara quiso ayudar a Dios. Sí. Le propuso una de las concubinas, le dijo, ahí está, tómala, y que tuviera el hijo con ella, según Sara. Pero ese no era el plan de Dios. No. El plan de Dios era Sara con Abraham. Amén. Ahora, cuando miramos, ponemos la vista en el hogar del Cana, Ana y Penina, creo yo que fue la misma situación, ¿verdad? Como un vientre que prestaban para tener hijos del Cana. Sin embargo, Dios termina bendiciendo a Ana, pero aquí la que tomó actitudes, cambios, Chiqui, fue Ana, ¿verdad? Hasta que subió al templo, habló con el ministro, ministró su corazón. Y después de ministrarse, dice que ella oraba, solo movía los labios. El ministro dijo que estaba ebria, así dice la Biblia. Ella se defiende, dice, no estoy ebria, soy una mujer amargada de espíritu en mi cuerpo, no puedo tener familia. Son las limitantes que a veces se dan. Amén. ¿Qué sucede cuando termina de orar y se ministra? Aquí viene lo hermoso, que le dice el ministro que está de turno, en este caso, Elí, que Dios te conceda el deseo de tu corazón. Amén. Entonces vemos que la administración, aunque no es el tema de esta noche, tiene un fruto. Amén. Es el fruto, es el resultado de ministrarse. Amén. Ahora, estamos viendo en esta noche el sacerdocio fiel. Entonces, si seguimos viendo, nace un Samuel, amén, que significa el oído de Jehová, el oído, amén, de Dios. Ana prometió el niño, dárselo a Dios, si nacía se lo daba para que le sirviera. Dice que después de destetarlo, lo entregó al sacerdote de turno, Elí. Ahí es preparado, escucha la voz de Dios, se equivoca, cree que le está llamando Elí. Elí le dice, no, es Dios quien te está hablando. Amén. Ok, le está sirviendo. Aquí, Chiqui, lo que quiero extraer es que él crece en la iglesia. Amén. Es instruido por el sacerdote. Ellos solo llevaban sus vestiduras. La importancia que nosotros como padres de familia podamos llevar nuestros hijos a Dios. Amén, así es. Sí, porque muchas veces pues quizás los hijos quieren y los padres no quieren. O viceversa, ¿va? A veces los padres quieren y los hijos no quieren. O a veces solo el esposo quiere y la esposa no quiere, ¿verdad? Al revés. O al revés, o a veces la esposa quiere y el esposo no quiere. Pero ¿cuánto hogar ahorita hay desintegrado por lo mismo? Porque definitivamente pues el sacerdote ya no se acerca al Señor. Y cuando el sacerdote se aleja de los caminos del Señor, tienen tantos problemas. Y vemos que no solo la pareja tiene los problemas, sino también abarcamos a nuestros hijos que no tienen la culpa, ¿verdad? Porque cuántos hijos de sacerdotes pues están en la calle, no buscan al Señor, se han alejado de los caminos del Señor. Y ahí vemos el peligro que corren nuestros hijos cuando la pareja no se pone de acuerdo. Por eso es importante el diálogo entre la pareja,
para que los dos se pongan de acuerdo, no solo uno, sino los dos, ¿verdad? Pero por eso la misma Biblia nos enseña que ya no son dos, sino uno, Así y mejor caminar de dos en dos, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo y volver a los caminos del Ahora, Señor. fíjate, Chiqui, que de acuerdo a lo que estamos platicando en esta noche, estamos hablando del sacerdote fiel, Amén. ¿verdad? Pero si empezamos a ubicar la palabra, mis Amén. amados hermanos, vemos que la infidelidad fue provocada en la familia de Elí. Amén. Aunque hubo un acomodamiento en la vida, se detuvo en lo espiritual, cesaron las visiones, las revelaciones, la palabra del Señor, la visión ya no era frecuente, no había consulta, la palabra del Señor. Yo veo otro hogar, veo en este caso el nacimiento de Moisés. Amén. Aunque se desató una persecución horrible, no es el tema de esta noche, pero lo que quiero extraer es que cuando la hermana de Moisés, en este caso Miriam, se queda vigilando cuando ponen al niño en un barquillo, dice la Biblia, observando quién encuentra al niño. En este caso fue la princesa, hija de Faraón. Amén. Lo tomó, lo adoptó, se lo Así es. llevó al palacio, pero la hermana de Moisés le propone una nodriza. Nodriza es aquella persona que cuida hijos ajenos o que amamanta. Ajá. Bueno, ¿quién tuvo en sus manos el crecimiento de Moisés? El cuidado, la propia madre. Aunque quizá iba a ser influenciado por toda la educación del mundo, la madre lo tomó en su brazo, en su seno, y tuvo que haber habido una instrucción de parte de la madre. Sí. Ahora fíjate qué lindo, ¿verdad? Porque Moisés crece, está 40 años en Egipto, viviendo en la casa, en el palacio Faraón, pero él tiene una enseñanza en su corazón que nadie le puede quitar. Él así crece, así sale huyendo después, es motivo de otra enseñanza. Pero lo que quiero extraer es que es instruido, es enseñado por la madre. Por su propia. Ahora vayamos a Elí. ¿Qué sucede con Elí? A él le llevan un niño. Amén. Lo que no pudo hacer con sus propios hijos, lo terminó haciendo con un hijo de promesa. Amén. Pero qué tremendo, porque imagínate que él a sus propios hijos no los pudo instruir. Así es. ¿Verdad? Dejó que los hijos Se perdiera. se perdieran. Pero ¿por qué él perdió la visión? ¿Por qué se acomodó? Porque así dice la palabra de Dios, que él se acomodó. Él dejó de, me imagino que dejó de tener una relación con el Señor. Y ¿Cuándo es cuando no hay relación con Dios? cuando no oramos. Exacto. Cuando no oramos. Cuando no hay vida Cuando no hay devocional. vida devocional. Cuando no hay lectura de la palabra. Exacto. Cuando no hay oración. Amén. Cuando Así no es. hay búsqueda. Cuando Así no hay es. intercesión. Mi pastor, el apóstol Sergio, en este jueves nos estaba enseñando cuál es la función de un ministro. Amén. Y la función del pastor está en el libro de los Hechos. Amén. Nosotros nos dedicaremos al estudio de la palabra y a la al oración, ministerio de la oración. O al ministerio de la palabra y a la oración. Esa es la función nuestra. Es que exactamente, las dos cosas tienen que ir de acuerdo. Importantes. ¿Verdad? Son importantes porque no solo pueden tener el conocimiento de la palabra, que también es muy importante tener el conocimiento de la palabra, pero cómo queremos que de la palabra se nos sea revelada si no vamos a tener una relación con el Así Señor. es. Definitivamente no va a haber una revelación. No va a haber esa revelación que viene de parte del Señor. Si las dos cosas tienen que ir de Sí. acuerdo, porque si no están de acuerdo, definitivamente no estamos cumpliendo. Con lo Ahora, que- fíjate que yo te traía a memoria esto. Mientras Elí descuidó a sus hijos, cuidó, Cuidó a de Samuelito. Samuel. Exacto. le enseñó a escuchar la voz La de voz Dios. de Dios. Ahora, yo quiero detenerme en esto, mis amados hermanos, porque estamos hablando de un tema matrimonial. Pero fíjense qué importante es. Yo sé que pueden haber papás esta noche, mamá, papá, puede haber alguno de los hijos. Pero qué importancia que nosotros como esposos, Chiqui, Amén. le enseñemos a nuestros hijos a escuchar la voz de Dios. Así es. Es que, miren, es fundamental esto. Sí. Salmo 128 dice: en esto será bendecido el hombre que teme a Jehová. Su Amén. mujer es como una fecunda vid en el interior de su casa. Amén. Sus hijos como árboles, plantas de olivo alrededor de la mesa. Amén. Pero la enseñanza de la madre es Es fundamental. fundamental. Amén. Pero la instrucción del padre
También. Es importante. Las Por dos eso cosas. dice el libro de Proverbios, el padre instruye y la madre enseña. Es labor de los dos. Amén. Ahora, en el caso de Eli, Chiqui, hay ausencia de la figura maternal. No se habla de la... No se habla de la mamá. No. Vayamos al caso del hijo pródigo. Aparece la También, figura paternal y pero solo no los por hermanos. sí. El hijo que se va y el que se queda, hay ausencia de la madre. Entonces hay algo que no está bien, que está afectando a los hijos. Ahora, si volvemos a 1 Samuel capítulo 2, vamos a encontrar a un ministro, a un Elí que aunque se acomodó, se estancó, no había visiones, revelaciones, no había consulta, no había palabra, etcétera. Pero vemos que el hijo que le llevan es un hijo de promesa también. Amén, así es. Y sabe enseñarle el camino hacia Dios. Le enseña a oír la voz de Dios. Ahí es donde aprendemos que lo primero que aprendemos nosotros es a oír la voz del de ministro. Dios. Amén. Y luego el ministro nos enseña a escuchar la voz La de Dios. voz de Dios. Ahora, dice 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres indignos porque no conocían a Dios. Exacto. Entonces mira, qué tremendo, qué tremendo. Lo voy a poner de esta forma, como que dijera que mis hijos no conocen a Dios o nuestros hijos no conocen a Dios siendo nosotros ministros. Entonces, ¿la culpa de quién es? De nosotros. Exactamente. Sí, muchas veces la culpa la tienen los padres. Imagínense que siendo ministros de Dios, porque él era un ministro de Dios, Ujú. ¿cómo no Auténtico. él inculcó a sus hijos a tener temor a Dios? Así es. A ese temor reverente, porque ellos no tenían temor de Dios, eran, me imagino Te que... leo mejor como Sí. dice, mira pues dice, la Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien, los hijos de Elí, está grueso, gruesísimo, eran unos sinvergüenzas, no le tenían respeto al Señor, oiga, y estaban sirviendo. Amén. Entonces, Así ¿por qué es. Elí no le enseñó a sus hijos? ¿Por qué no le enseñó principios? Disculpe, esta noche solo exponemos la palabra. Amén. No la Así estamos es. imponiendo, No, ¿verdad? no. Pero la responsabilidad de que nuestros hijos conozcan a Dios Amén. es de nosotros dos, Exacto. es de ella. Exacto. Y es mi obligación Ujú. enseñarle a mis hijos un temor reverente. Amén. Entonces dice que ellos no conocían a Dios, pero dice la Nueva Traducción Viviente, ahora bien los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no tenían respeto al Señor. Amén. ¿Y por qué no le tenían respeto? Porque no lo conocían. La Reina Valera 1960 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Dios, no sabían quién era Dios. Pero ¿por qué si el papá era el sacerdote de turno? ¿Por qué no se tomó un tiempo? Para enseñarles. Exacto, porque no les dedicó un tiempo. La RBC dice, los hijos de Elí eran unos malvados y no reconocían la autoridad del Señor. Qué tremendo. Yo espero que usted me esté captando esto, porque va más allá. Dice, eran unos malvados, no reconocían la autoridad del Señor. Entonces, aquel que no reconoce la autoridad del Señor es un malvado. La Biblia BIM 20:11 dice, ahora bien, los hijos de Eli eran canallas. Santo Dios, no le hicieron caso a Dios. Amén. Hermano, por favor, présteme atención. Vemos a un Elí que era el sacerdote de turno, hermano, pero sus hijos fueron descuidados. Dice la Biblia NRDP 1602, mas los hijos de Elí eran hijos de Belial. Amén. No conocían al Señor, perdone. Cuando habla de hijos de Belial, está diciendo que eran hijos del diablo, porque no conocían a Dios, perdone. Y no dice la Biblia que eran hijos de Elí. ¿En qué momento se hicieron hijos del diablo? Hermano, no tenían enseñanza de Dios. La Biblia Kadosh dice, los hijos de Elí eran malvados que no conocían a Dios. Aquí vemos un vacío total, Chiqui, Amén. de la paternidad, ausencia total de la madre, de lo maternal, y vemos cómo Elí descuidó principios tan hermosos en la presencia del Señor. La Biblia Reina Valera 1995 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento del Señor, no sabían, en otras palabras, desconocían que existía Dios. Amén. Pues mira, yo veo aquí la importancia de que la pareja
¿verdad? La pareja enseñe a los niños, a los adolescentes si ya son grandes, pues enseñarles, inculcarles que hay un Dios tan grande, tan poderoso, al cual hay que tenerle respeto, porque tenemos que respetar a nuestro Señor Jesucristo, y lo mismo enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Vemos que Él, siendo el sacerdote, no se preocupó. Y como no se preocupó, también Él sufrió las consecuencias. Por supuesto. Ahora fíjate que viendo Dios las actitudes, viendo Dios lo que está pasando en la familia de Elí, ya está buscando un sacerdote que lo va a sustituir. Exacto. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que Elí tuvo tiempo de rectificar sus caminos, amén. Tuvo tiempo de enmendar sus caminos, porque le entregaron un niño, exacto. Le entregaron un niño destetado para que él lo empezara a instruir, lo empezara a formar, lo empezara a capacitar, le enseñara a escuchar la voz de Dios, a obedecer a Dios, y también no solamente a Dios, sino al ministro que lo estaba cubriendo, porque dice que la madre año con año le llevaba sandalias y le llevaba sus vestiduras, ¿verdad? Que se las iba cambiando. Ahora yo quiero leerle la Biblia de lenguaje sencillo. 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 dice: los hijos de Elí eran muy malos y no respetaban, mire qué tremendo, ni obedecían a Dios. Hacían cosas terribles con las ofrendas que llevaba la gente al santuario, o sea, no tenían respeto por la ofrenda. Por ejemplo, la ley de Dios decía que al presentar las ofrendas primero se debía quemar la grasa del animal y luego darle al sacerdote una porción de la carne. Sin embargo, cuando la gente apenas iba a quemar la grasa, venía un sirviente de los hijos de Elí y le decía al que presentaba la ofrenda: dame la carne para que yo la prepare. Debo de llevarla cruda porque el sacerdote no la quiere ya cocida. A veces alguien contestaba: déjame quemar primero la grasa, luego te la llevarás lo que gustes. Pero si el sirviente le respondía: si no me das ahora, me la llevaré a la fuerza. Muchas veces el sirviente llegaba con un tenedor, lo metía en la olla donde se estaba cocinando la carne, y todo lo que sacaba era para los hijos de Elí. Recuerde, en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales para Dios. Ahora mira el versículo 18, dice: mientras los hijos de Elí ya están en ejercicio, el niño Samuel, por el contrario, servía fielmente a Dios. Samuel se vestía de ropa de lino como los sacerdotes, y cada año su madre le hacía una túnica pequeña, se la llevaba cuando iba con su marido a presentar la ofrenda. Ahora, aquí vemos que mientras están sirviendo, los hijos de Elí, que no conocen a Dios, ya está el futuro sacerdote ¿Quién iba a sustituir? Siendo formado en la casa de Dios. Mis amados hermanos, es importante que nosotros tomemos un tiempo y se lo dediquemos a nuestros hijos. Exactamente. Les hablemos de Dios. Amén. Les enseñemos el camino. La Biblia dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna, y nadie viene al Padre si no es por mí. En el caso de los hijos de Elí, la Biblia dice que ellos no conocían a Dios. Entonces, ¿quién se equivocó? El Padre, el sacerdote, ¿verdad? Y qué tremendo, porque siendo él el sacerdote, dejó que sus hijos se perdieran, ¿verdad? Y igualmente, ¿cuántos hijos hay perdidos de sacerdotes? ¿Y quién tiene la culpa? Nosotros, los padres, somos los obligados a enseñar a nuestros hijos a que ellos busquen de Dios, inculcarles el buen camino, enseñarles la palabra de Dios, lo que la palabra nos enseña. Si la palabra es tan inmensamente grande que nosotros, es infinita la palabra, pero ¿por qué no vamos nosotros a dedicar un tiempo a nuestros hijos para que no se pierdan, ¿verdad? Y ellos puedan, ahí sí que acercarse a los caminos del Señor. La responsabilidad definitivamente es de nosotros los padres. Si vamos al libro de Proverbios, en los primeros siete capítulos,
nos habla sobre la instrucción para nuestros hijos. Exacto. Por eso hablamos. Sí. El padre instruye y la madre enseña. Ujú. Esa es función del matrimonio. De los dos, Es de ambos. función de los Ujú. dos hacer Esa función. esa noble tarea. Sí. Enseñar a los hijos Amén. que hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, enseñemos principios en su Amén. casita. Mire, la salvación es personal, Así es. pero a veces damos por sentado, Chiqui, que porque asistimos la familia a la iglesia, ya todos nuestros hijos han creído. Y no es así. No. No es así. Nos hemos llevado sorpresa donde Exacto. pasan y dicen, no, yo quiero aceptar a Dios. Sí, sí. Dios me habló, yo quiero Exacto. aceptarlo, etcétera. Ah. Y somos nosotros los padres los responsables de la responsables. vida espiritual de nuestros hijos. Exactamente, porque definitivamente Dios nos ha dado una viña, Ujú. la cual tenemos que cuidar y vamos a entregar cuentas de esa viña, ¿verdad? Entonces, si nosotros definitivamente no instruimos a nuestros hijos, definitivamente ellos se van a perder, ¿verdad? Pero también en su infinita misericordia vemos que Dios es un Dios de Así oportunidades es. y está dando la oportunidad. Tú hablas de perderse porque los hijos de Eli se Se perdieron. perdieron, definitivamente se perdieron, ¿verdad? Y entonces, ¿y de quién era la responsabilidad? Era de él, si él era el sacerdote, pero cómo él en algún momento se acomodó tanto y no instruyó a sus hijos, cómo ellos, pues al principio no tenían, nunca tuvieron Nunca temor, tuvieron temor de nunca Dios. nunca conocieron quién era Así Dios. es. Le servían a Dios Exacto. y no conocían quién era Dios. Qué tremendo. ¿Cuántos estarán sirviendo en una iglesia? ¿Cuántos estarán en una Exacto. congregación? Le sirven a Dios y Pero no no conocen las conocen. leyes de Dios. Exacto. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, y no hagan como muchos tienen por costumbre dejar de congregarse. Entonces, aquel que nació de nuevo, que Amén. conoce a Dios, Amén. debe de congregarse, Definitivamente, no solo congregarse, ¿verdad? Sino que también cumplir la palabra. sí, cumplir la palabra. Si la misma Biblia nos enseña que el que creyere y fuere bautizado, ese será Tiene que salvo. bautizarse en agua, Definitivamente. recibir el bautismo del Sí, Espíritu Santo. sí. Se empieza como oyente, evoluciona a creyente, creyente. luego a discípulo, a siervo, Así amigo es. de Dios, santo Amén. Dios. Y Los pasos. los pasos que tenemos que dar para dar la talla, ¿verdad? Y vemos que Dios, como te decía, es un Dios de oportunidades. ¿A cuántos Dios les va a dar la oportunidad? Ujú. Quizás algunos no conocen, no saben de la palabra y Dios les está dando la oportunidad de que llegue la palabra a su hogar, que llegue la palabra a su casa, para que ellos encuentren la salvación y Bueno, no se pierdan. tenemos a un Dios, Chiqui, a un Dios que es un Dios de oportunidades. Y dice la Exactamente. Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda. Que nadie. ¿Verdad? que nadie, Entonces, que nadie. es labor, mis amados hermanos, de los padres inculcarle los valores cristianos a sus hijos. Amén. Recuérdese que esta noche es una noche para matrimonios. La importancia, el valor que tenemos Así es, en así nuestro es. hogar, en nuestra Amén, familia, así es. de que nuestros hijos conozcan a Dios. 1 Samuel 2:22 dice, Elí era muy viejo cuando se enteró, o sea, pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. Cuando se enteró de lo que hacían sus hijos con el pueblo de Israel, los llamó y les dice, ¿por qué se comportan así? La gente me ha contado todo lo malo que ustedes hacen. Oiga esto es muy interesante, Chiqui, porque dice lo que les dice Elí. Si una persona ofende a otra, Dios puede decidir quién tiene la razón. Exacto. Pero si alguien ofende a Dios, ¿quién lo va a defender? Nadie. Qué tremendo. Nadie. Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso al regaño de su padre. Además, Dios ya había decidido quitarlos, Ay, qué tremendo, ¿va? porque no obedecían. Entonces, mientras tanto, dice, miren qué tremendo, mientras tanto, el niño Samuel seguía creciendo, seguía el proceso de parte de Dios y la gente lo quería mucho. Qué tremendo. Amén. Sí, definitivamente, pues nosotros como ministros tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Y yo definitivamente le doy gracias al Señor, porque nuestros hijos desde pequeños
tal vez no tan pequeños, ¿verdad? Pero desde tal vez 7 años, 5 años y 2 años conocen al Señor Jesucristo. Y vemos que son ministros de Dios y que han creído en lo que nosotros hacemos y el temor de Dios que les hemos inculcado. Eso es muy importante. Y cómo no vamos nosotros a estar agradecidos con el Señor, porque por la familia sacerdotal que Dios nos ha dado, que hasta nuestros nietos pequeñitos le sirven al Señor. O sea que toda la familia le sirve al Señor y nosotros le motivamos, mis hermanos, en esta preciosa noche, que nosotros nos acerquemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestros hijos, le enseñemos que hay un Dios tan grande al cual nosotros tenemos que inculcarles ese temor reverente hacia al Señor Jesucristo, porque definitivamente nosotros tenemos que enseñar a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes, o si ya están grandes, pero para que ellos también alcancen la salvación, ¿verdad? No solo nosotros, sino que toda nuestra familia pueda alcanzar la salvación. Así es que nosotros les motivamos a que platiquemos con nuestros hijos, les enseñemos el camino que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y como les decía, Dios es un Dios de oportunidades y nos está dando una oportunidad para que nosotros, si lo hemos dejado de hacer, volvamos nosotros a retomar el camino de volver a tener esa relación con nuestros hijos y con nuestra pareja también, ¿verdad? Que es importante. Amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos viendo en esta noche el sacerdote fiel. Ahí en 1 Samuel 2:27 dice: entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor, no me reveles ciertamente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto como esclavos de Faraón. No los escogí dentro de las tribus de Israel. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda? Por tanto, el Señor Dios de Israel declara ciertamente: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, pero ahora lejos esté, declara el Señor, de mí todo esto. Vienen días cuando cortaré la cabeza y verás angustia. Sin embargo, algunos de los tuyos no cortaré de mi altar para que tus ojos se consuman llorando. Pero levantaré, esto quiero dejar en su corazón, un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón, de mi alma, y le edificaré casa duradera. Y acontecerá que cuando todo esto haya quedado, de tu casa vendrá y se posará ante él por una moneda de plata, una torta de pan, y dirá: asígname uno de los oficios sacerdotales que pueda comer un bocado de pan. ¿De qué trata todo esto? Bueno, que como matrimonio debemos de preocuparnos por la vida espiritual de nuestros hijos. Que nuestros hijos conozcan a Dios. Queremos dejar esta palabra en lo más profundo de su corazón y sobre todo agradecerle al Señor porque nos ha dado este privilegio como matrimonios poder llevar este mensaje a su corazón. Amén. Amén. Así es. Amén. Así es que vamos a orar, mis hermanos, y esperando que la palabra que Dios puso en nuestro corazón, que yo pienso que es una palabra para que nosotros como padres, nosotros nos preocupemos por nuestra familia, nos preocupemos de nosotros mismos, nos preocupemos de todos, ¿verdad? Porque la importancia de que toda la familia se acerque a los pies del Señor y que todos juntos nosotros podamos disfrutar las bendiciones que Dios tiene para cada matrimonio, porque para cada matrimonio Dios tiene una bendición especial, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Buscarle. ¿Qué nos queda? Acercarnos. ¿Qué nos queda? Enseñarles a nuestros hijos que hay que tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Definitivamente a través de la oración. Enseñémosles a nuestros hijos a orar, a pedirle a Dios y a que ellos crean que todo lo que nosotros pidamos, el Señor nos va a contestar. Amén. Así es que yo le invito a que me acompañe a que oremos, esperando que esta palabra que el Señor puso en nuestro corazón, pues sea de mucha edificación para su vida, como también lo es para la nuestra. Amén. Amado Padre que estás en el cielo y en todo lugar, hoy venimos a darte gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque sabemos que siempre
tú nos dejas una buena enseñanza, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, los matrimonios, Padre bendito. Bendecimos los matrimonios, Señor. Te suplicamos que tú, en tu infinita misericordia, Padre, aquellos matrimonios, Señor, que quizás tienen problemas, que quizás, Padre bendito, están pasando por situaciones difíciles. Hoy te pedimos, Señor, de tu auxilio, que tú los auxilies, que ellos puedan creer que tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, que para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, bendecimos cada matrimonio, cada familia, esperando, Padre, que tu palabra, Señor, se cumpla primeramente en nuestra vida y en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, que tengan una Feliz excelente noche. Nos vemos Amén. mañana. Amén. Seguimos buscando al Señor mientras Dios Pueda ser pueda ser hallado. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto. Bendiciones.